nombre de la agrupación os doy las gracias por venir al Ateneo y venir a este acto que hemos organizado de Robespanier, los esclavos españoles del nazismo. Y está con nosotros Rafael Guerrero, que es el director del documental que va a presentar ahora. También vendrá dentro de un momento Antonio Muñoz, y con nosotros también moderará Mirta Núñez de Ábalos y Miguel Noguer, que va a presentar a todos los que están en esta mesa, a los ponentes ahora, y luego cuando venga Antonio pues también lo presentará. Y bueno, pues yo solo deciros, daros las gracias, que vengáis a todos nuestros actos, que estamos intentando siempre sacar a la luz todo aquello que ha estado escondido durante muchísimos años, y diríamos más de 50, los primeros 50 y los segundos 50 menos, pero también, y esa es, digamos, nuestra labor aquí en esta casa y en nuestra agrupación, que poquito a poco pues vamos consiguiendo que vayan saliendo personas que estaban totalmente, digamos, ocultadas. Entonces pues empezamos, y le paso la palabra a Miguel Nogués para que presente a Rafael. Sí, se me ve bien. Vamos a ver, en este momento, primero, gracias a todas las asistentes y asistentes, y que con nosotros, como ha dicho Juan, se encuentra Rafael Guerrero Moreno, que es periodista, es doctor en historia y documentalista, ha sido exdirectivo de televisión en Andalucía, en Canal Sur, dirigió el programa de La Memoria, y además ha sido director y guionista de otros documentales, como el día de la cruz y de la cruz al martillo, que es otro documental que hizo él. Ha sido redactor jefe en el diario Ideal y en el Correo de Andalucía, y también es autor del libro de Testigos de Memoria. Por tanto, es una persona que ha trabajado y que está muy comprometida y muy implicada en el tema de la memoria. Con respecto a Antonio Muñoz Sánchez, que viene después, es doctor en Historia por el Instituto Universitario Europeo, es investigador también del Instituto de Ciencias Sociales de Lisboa, ha sido investigador invitado del Max Planck Institute e investigador en la Universidad de Rovira y Virgili. En la actualidad está trabajando en la Universidad de Santiago de Compostela. Ha estudiado el trabajo forzado de los exiliados españoles en la Europa de Hitler, así como la emigración laboral en la República Federal de Alemania y el apoyo de los socialdemócratas alemanes a los partidos y sindicatos socialistas en España y en Portugal. Es autor de varios libros y escritos, entre ellos El amigo alemán, el SPD y el PSOE en la dictadura de la dictadura a la democracia. Con ellos dos vamos a compartir este documental, que solamente quiero indicar que es un recuerdo de esto que ha pasado de los trabajadores, de los esclavos españoles en Francia. Es una representación de una historia que se está repitiendo en otros lugares del mundo. No nos debemos olvidar de la guerra de Gaza, ni nos debemos olvidar de la situación por la que estamos atravesando, con una guerra totalmente ilegítima por parte de los Estados Unidos e Israel contra el pueblo de Irán. Y sin más, vamos a pasar a la exhibición del documental. Bueno, yo quería decir una cosa antes. Gracias por la presentación. Y excusar de momento a Antonio Muñoz Sánchez, que es un poco el alma mater el alma mater de la investigación que se hace en España sobre el tema del trabajo forzado bajo los nazis, y en concreto por los Robespaniers. Robespaniers es rojos españoles. Tuvimos la ocasión ya de presentarlo en un Ateneo de la CGT aquí hace ya un tiempo. Posteriormente presentamos esto en Cines Embajadores en diciembre del año pasado, y a partir de eso, que te conocí, Miguel, pues ya empezamos, invitados también por la asociación Stolperstein. Es más difícil que pronunciar Robespanier, pero bueno, entonces pues ya esto va corriendo así poquito a poco.
Ayer estuvimos presentándolo en Sevilla, yo vivo en Sevilla, en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, que es una población satélite de Sevilla. Pues estuvimos presentándolo en 2 sesiones, una de ellas con 400 alumnos de bachillerato. Es muy importante. Yo me siento muy orgulloso de esa presentación. Estoy encantado de estar con vosotros, lógicamente. Vosotros ya habéis superado todas las asignaturas, pero ellos están todavía en el tema de conocer, de palparse, de impregnarse de conocimiento, en este caso histórico. Y bueno, pues esto es un trabajo que yo pues empecé a hacer gracias a Antonio Muñoz Sánchez, al cual conoceréis después, porque va a llegar para el coloquio, llegará ahora a lo largo de la película. Dura 55 minutos. Esto es una película de memoria y de historia. Caminamos junto a los principales investigadores de este tema, que es un tema muy desconocido en España. Se ha rodado en Francia. Los protagonistas son todos franceses, casi todos franceses, porque son los descendientes de los Rospanier, y bueno, ellos son los depositarios de la memoria de sus ancestros, de sus padres, de sus abuelos, que sí que sufrieron el tema del trabajo forzado bajo los nazis. Fueron muchos más de los que nosotros nos podíamos imaginar. 70.000 esclavizados por los nazis. Sabíamos que había 10.000 en Mauthausen y demás, pero no sabíamos que hubiera tanta gente, que era la mitad del exilio que quedaba en el año 40 cuando llegan los nazis y se apoderan de Francia. Así que espero que os guste el documental. El documental es muy innovador, está hecho con toda la ilusión del mundo, con todo el cariño del mundo, por un equipo enamorado de este asunto, que estábamos muy comprometidos con que este tema debía salir a la luz pública y por tanto pues proyectarse para generar conocimiento. Y la última noticia que puedo daros sobre esto, aparte de daros la bienvenida y que disfrutéis de esto, es que Televisión Española lo va a emitir, y esto es muy importante porque ya la difusión va a ser exponencial y van a ser cientos de miles de personas las que lo puedan ver durante 3 años, porque no solamente se va a proyectar en 3 pases o 3 o 4 pases a lo largo de esos 3 años, sino que va a estar disponible a través de RTV Play para que cada uno lo pueda ver y bajárselo y conocer la historia mejor. Así que muchas gracias, y luego volvemos a más tarde, ¿no? Perdonadme un inciso. Con nosotros también nos acompaña en la mesa como moderadora Mirta Núñez de Avalar, que es de sobra conocida, es una auténtica referencia en todos los aspectos de la represión franquista, y siempre es un honor y un placer compartir con ella cualquier tipo de estos momentos. Muchas gracias, Mirta. Bueno, pues continuamos. Y ya que está con nosotros Antonio Muñoz, pues le pasamos la palabra, que la habéis visto además en la pantalla muchas veces. Si quiere, pues ahora aquí lo tenemos presencialmente, que es todo un lujo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Bueno, vengo corriendo, disculpen, eso que tiene que vivir en provincias, como dicen aquí en el centro, que queda lejos, ¿no? Y entrar en Madrid es complicado. Bueno, pues nada, este es el resultado de un trabajo común, que es lo que hay que hacer, creo yo, en la cultura en general, y en la feliz combinación de una investigación que yo y otras personas impulsamos, y
la existencia de gente más ligada al mundo artístico, al mundo documental, como Rafael, que ve ahí un enorme potencial para ser contado de manera visual, que va a llegar a mucha más gente que no a través de plomizos, artículos científicos en revistas desconocidas. Todo esto surgió hace ya como 8 años o por ahí, cuando un colega de Rafael, también de Sevilla, pues le interesé por esta temática, nos encontramos en Burdeos por otro asunto, y yo le dije, oye, pues sabes que hay un asunto aquí interesante que es el del trabajo forzado, no había oído nunca hablar de este tema, y en Burdeos está la base submarina, que aparece varias veces en el documental, y dijo, pues aquí hay potencial, y comenzaron entonces a hacer esta película, que la dirección la asumió finalmente Rafael, y el feliz resultado es lo que acabáis de ver, que es una historia, en fin, plural. No está ligada, digamos, es represión nazi sobre los españoles, pero no está ligada a un espacio físico como los campos de concentración. Y lo que propone esta película y esta investigación que yo y otra gente estamos impulsando es animar, traer, digamos, a nuestro imaginario, a nuestro conocimiento, la idea de que está ya muy asumida en otros países, de que la represión nazi sobre la población civil europea va mucho más allá de los campos de exterminio y los campos de concentración. Esa es la faceta, digamos, más brutal, más conocida, más espectacular, si se quiere, desde algún punto de vista, ¿no? Humanamente la más cruel. Pero los nazis reprimieron a los pueblos de Europa de muchas otras formas y en muchos otros espacios, más allá de los campos de concentración. En Alemania, por ejemplo, no se diferencia tan claramente la represión en los campos de concentración o en las cárceles, o en los campos de trabajo, o en los campos de reeducación, que llaman ellos, o en los campos de reeducación AEL en alemán, ¿no? En Alemania está asumido que todos son diferentes facetas de diverso grado, digamos, de intensidad de crueldad de una misma realidad, que es la represión sobre la sociedad civil, tanto al principio alemana como después de los países ocupados. Alemania, como saben, en la Segunda Guerra Mundial no llevó adelante una guerra normal, tradicional, de enfrentarse a otro ejército e intentar ocupar un territorio para luego imponer unas condiciones, respetando más o menos las fronteras. No, Alemania quiso, en la Segunda Guerra Mundial, reelaborar el mapa de Europa completamente. Sobre todo en Europa Oriental no debía existir, como se conocía hasta entonces. Polonia no existiría, Ucrania no existiría, la Unión Soviética no existiría. Esos serían territorios que colonizarían los alemanes, y los pueblos eslavos, de una raza inferior desde el punto de vista de los nazis, pues serían esclavos de los alemanes. Y eso comenzaron a implementarlo ya durante la Segunda Guerra Mundial, pues con masivas matanzas de civiles, con expulsión de poblaciones y también con la explotación masiva de la población civil europea. Los alemanes, en una guerra que cada vez requería más y más soldados, se vieron en la necesidad de mantener su economía de guerra con mano de obra extranjera, cosa que no estaba en sus planes. Ellos esperaban ganar la guerra en poco tiempo. En el 41 ya pensaban llegar en 4 días a la Plaza Roja de Moscú y se acabaría la guerra. Pero la cuestión es que se prolongó mucho más, luego entró América, Estados Unidos en la guerra, y más millones de jóvenes alemanes se incorporaban al ejército y dejaban puestos de trabajo que había que ocupar. De tal forma que primero en Alemania fueron obligados a ir a trabajar, sobre todo polacos, rusos, ucranianos, pero también en los países ocupados los alemanes pusieron a trabajar a millones de personas. En total, unos 20 millones de europeos, tanto en Alemania como en países ocupados, fueron forzados a trabajar para la economía de guerra alemana. Y lo mismo que la guerra en sí, el tratamiento, que fue muy diferente en Europa Occidental y en Europa Oriental, también el tratamiento a los trabajadores extranjeros fue muy diferenciado. No se trataba igual a un francés, por más que se le obligase, por ejemplo, a ir a Alemania a trabajar, luego tenía un contrato, tenía unas condiciones de trabajo más o menos parecidas a las de los alemanes. ¿Por qué? Porque Alemania esperaba que Francia, después de la guerra, fuese un aliado. Una Francia que no iba a ser democrática, sino dictatorial. En aquel momento ya estaba en manos de un gobierno filofascista, de Vichy, y se esperaba que Francia siguiese existiendo, se le amputaría a Alsacia-Lorena, pero sería un aliado de la futura Alemania del nuevo orden europeo. Lo mismo con Holanda, donde vivían arios, por lo tanto se les trataba mucho mejor, o los belgas incluso. Sin embargo, no con los polacos, no con los soviéticos en general.
a eso se les explotó de manera brutal. Pero hay un grupo que digamos que se salta a esta lógica. No todos los europeos occidentales fueron tratados más o menos de forma correcta, como franceses o holandeses. Aquellos que fueran gitanos, que fueran árabes, que fueran indochinos, por ejemplo, que había soldados indochinos franceses que los alemanes no quisieron llevar a los campos de prisioneros de guerra en Alemania porque entendían que era de una raza inferior y los dejaron en Francia. Y los pusieron a trabajar para los alemanes en la construcción del muro atlántico. Razas inferiores, digamos, no las deportaron de Francia a Alemania, sino que las pusieron a trabajar en Francia para los alemanes. Pero de los grupos, digamos, de Europa Occidental, hay un grupo que escapa a esta lógica, como decía, que son los españoles, que eran antifascistas. Y a los antifascistas, por utilizar una ironía, disculpen el chiste, los alemanes no es que los tratasen tan mal, deportándolos, porque les cayesen mal, sino porque según la ley alemana de aquel entonces, a un antifascista se le metía en un campo de concentración, ¿no? Y cuando los alemanes se encontraron al ocupar Francia, que habían las compañías de trabajadores españoles, y sabían que eran exiliados españoles que habían combatido, que tenían experiencia de guerra, y que eran rojos, eran Rotspaña, pues según la ley alemana, si no les protege la Convención de Viena, porque de Ginebra, porque se les retiró porque no eran combatientes, pues los metieron en campos de concentración. Pero entonces la pregunta es, entonces, si a todos los españoles que caían en manos alemanas en Francia se le debía aplicar esta ley, que era deportarlos a campos de concentración, ¿por qué no los deportaron a todos? Según la ley alemana tenían que haberlos deportados a todos. Esa es la pregunta que tiene que hacerse el historiador. ¿Por qué no acabaron todos los españoles en campos de concentración y solo acabaron el 10% de los alemanes? ¿El exterminio quiere decir? No, el exterminio estaban en Polonia actual y en Bielorrusia, y allí llegaban y les metían en cámaras de gas. Otra cosa son los campos de concentración, que tenían diversas categorías, y el campo de Mauthausen, al que fueron acabados los españoles, también estaban destinados al exterminio, pero no en cámaras de gas, sino a través de un trabajo esclavo extenuante. Es decir, Vernichtung durch Arbeit, que se decía en alemán, exterminio a través del trabajo. O sea, sería incluso una muerte más penosa, por así decir, que la de Auschwitz, porque se irían agotando y morirían. ¿Por qué no acabaron, sin embargo, todos los españoles en los campos de concentración? Pues la teoría que yo lanzo, y en eso me apoyo en documentación que encontré, no sé si aparece en la película ahora, cuando apareció en los juicios, se encuentra en unos documentos de Reinhard Heydrich, que era el responsable, que fue ejecutado en las calles de Praga en el 42 por nacionalistas checoslovacos. Un documento que él envía, una carta que él envía en abril, mayo del año 41 al ministro de Trabajo de Alemania, dice: ya sabemos que los rojos españoles, la peligrosidad de los trabajadores de los españoles en Francia ya es conocida, no hace falta debatir sobre ello. Según nuestras leyes deberíamos deportarlos a todos. Sin embargo, tenemos necesidad de mano de obra. Los vamos a poner a trabajar para nosotros, y solo aquellos que no se comporten como deben, los deportaremos a campos de concentración. Y eso es lo que hacen los alemanes con los españoles del año 41 en adelante. Los deportan desde el sur de Francia. Primero intentan reclutarlos, como a los propios franceses, de forma voluntaria. Y un 10% aproximadamente se enrola y se va a trabajar a la costa atlántica. Seguramente porque tenían necesidad de dinero que enviar a España. Tenían familia en España y se podía enviar dinero a España. Trabajando para los grupos de trabajadores extranjeros de Vichy, cobraban 0,50 francos al día, que era el precio de un periódico. No podían ahorrar. Sin embargo, si se alistaban voluntariamente con los alemanes y iban a trabajar a la organización Tota, Burdeos o Brest, cobraban un salario que no era nada malo y se lo podían enviar a España. Es decir, un 10% más o menos se fue de forma voluntaria. Sin embargo, la gran parte de los españoles se negaron a colaborar con los alemanes, porque su esperanza era que los alemanes perdiesen la guerra y poder regresar a España. Si Alemania ganaba la guerra, Franco continuaría en España gobernando. Por lo tanto, no querían colaborar con el régimen. Lo que hicieron los alemanes desde el 41 fue obligarlos, o sea, los raptaban, hacían racias en el sur de Francia, o iban a los campos donde Vichy los tenía detenidos, los capturaban allí, los metían en tren y ellos no sabían dónde iban. Pensaban que acabarían en Alemania. Todos sabían que había campos en Alemania donde habían sido deportados los españoles. Sin embargo, al abrirse los vagones de ganado, aparecían en Brest, aparecían en Saint-Malo, aparecían en Calais,
aparecían en Burdeos, en la costa atlántica, donde los ponían a trabajar de forma bueno, diferente a los franceses, como se insiste en el documental, vigilados, en condiciones mucho más duras, en algunos casos muy maltratados, en otros pues las condiciones eran más livianas. Cuanto más al norte las condiciones eran peores, porque se trabajaba de manera más rápida, más forzada, para intentar rápidamente acabar las obras de fortificación, porque se sabía que tarde o temprano los aliados iban a intentar desde Inglaterra invadir el norte de Francia. Mientras que en Burdeos y en las Landas la situación era, digamos, más relajada. Es decir, no existe un patrón de cuál era el trato hacia los españoles y hacia los trabajadores forzados en general. Y lo que decía Heydrich, los que no se comportasen serían deportados. Y ese es el patrón que acaba imponiéndose. Todos aquellos que no hacen lo que deben hacer, boicotean las obras, colaboran con la resistencia, no cumplen bien con su trabajo, pues algunos acaban fusilados en Francia y otros deportados a los campos de concentración en el año 1943 y 44. La gran parte de la deportación de españoles en el 43-44, que al final son unos 2.000 y pico, la primera deportación son 7.000 más o menos, la segunda unos 2.000 y algo, muchos de ellos son trabajadores españoles del muro atlántico, trabajadores en el sur de Francia o en general, no todos estaban en la costa atlántica, pero fundamentalmente estaban en la costa atlántica, colaboraron con la resistencia, o boicotearon las obras y por eso los alemanes los deportaban. Es decir, los trabajadores españoles al servicio de los alemanes, fundamentalmente en Francia, forman parte de todo este proceso de represión de los nazis sobre los españoles. Sin embargo, eso ya, digamos que la historiografía estamos reconstruyéndolo y está bastante claro. Encaja, digamos, dentro de todo lo que ya conocemos sobre el trabajo forzado en Europa, que está ya muy evolucionado. Fue un tema, el trabajo forzado, que fue también muy olvidado por la historiografía alemana durante décadas. Solamente a partir de los años 90 se despertó el interés por los trabajadores forzados, y fue sobre todo por la propia reivindicación de los trabajadores forzados, de los antiguos trabajadores forzados, sobre todo polacos, rusos, que después de la caída del muro de Berlín se presentaron en Alemania, eran gente todavía joven relativamente, muchos de ellos tenían 15 y 16 años cuando fueron deportados desde Kiev o desde Rusia a Alemania, y 60, 50 años después todavía tenían 60 y tantos, 70, y se presentaron en las fábricas alemanas a reclamar una indemnización por haber sido explotados como esclavos. Eso creó en Alemania, y la película de Schindler, la lista de Schindler, trata efectivamente de eso. Es ese el tema. Y la lista de Schindler fue un bombazo, digamos, en la conciencia alemana, despertó el interés por una faceta del nazismo y de la represión de los pueblos de Europa que era desconocida por el alemán medio, y desde entonces hay muchísima investigación. Los españoles no fueron investigados, y la propia historiografía alemana desconocía que los españoles ya habían sido indemnizados. Bueno, al final de los años 90 fueron indemnizados los antiguos trabajadores forzados por esta presión que digo. Las empresas empezaron a poner fondos para poder indemnizar. Pero en todo este debate nadie recordaba ya que en los años 60 los españoles habían intentado ser indemnizados por las leyes alemanas de indemnización, que eran muy restrictivas y que solo indemnizaban a los perseguidos por motivación política, por motivación religiosa, etc. O sea, un polaco no hubiera sido indemnizado porque no había sido deportado ni por raza, ni simplemente por necesidad económica. Y los españoles, al final, después de esa lucha judicial de la que se habla en el documental, que fue la que yo encontré en los archivos alemanes, se convirtieron en los primeros trabajadores forzados del régimen nazi reconocidos oficialmente por Alemania como víctimas del nazismo. ¿Quiere decir que fueron tratados peor que los soviéticos? No. Pero ellos consiguieron, digamos, entrar por las rendijas de la ley alemana y conseguir esa indemnización. Nadie en Alemania sabía esto, porque eso ocurrió en los años 60, cuando nadie debatía esos temas, nadie se interesaba, y yo descubrí que ellos ya habían sido deportados. Yo obligué, por así decir, que algunos museos alemanes cambien algunos paneles que tienen sobre indemnización, en que se dice, solo en los años 90 se indemnizó a los trabajadores. No, ahora tienen que poner, y los españoles también en los años 70, porque se lo lucharon, porque lo consiguieron. Fue una gran victoria para ellos, pero fue una victoria para algunos económica, importante, porque pagaban una buena pensión, pagaban exactamente igual que a los que habían estado matados, 150 marcos por mes de reclusión. Y aquellos que tuvieran más del 25% de tara física o psicológica, le pagaban una pensión de por vida. O sea, para algunos fue importante económicamente, pero sobre todo, seguramente fue sobre todo más importante la victoria moral de un campesino de Badajoz, de un paisano analfabeto de Almería, vencer al Estado alemán ante los tribunales. Y eso es una fuente histórica fundamental también, porque ellos a lo mejor en sus familias no hablaban de su sufrimiento, pero tuvieron que ir a Colonia a hablar ante un juez,
a declarar ante un juez. Y todo eso está protocolizado en alemán. Y eso es una fuente fantástica en ella. En ello estamos trabajando. Al final, a lo que voy, para acabar ya, tenemos a víctimas reconocidas del nazismo. Tenemos a españoles que efectivamente los nazis reconocían que reprimían. Tenemos un debate en Europa ya sobre la necesidad de ampliar la visión sobre lo que son las víctimas del nazismo, más allá de los campos de concentración. Y en España todavía nos cuesta mucho asumir esta realidad. Yo animé en el año 2020, durante la pandemia, a un senador del PSOE que le interesó esta temática, le animé a que pusiera una pregunta al gobierno. Un gobierno que por entonces llevaba poco tiempo todavía y que hacía de la memoria democrática y del reconocimiento de las víctimas del nazismo su bandera, ¿no? Digo, bueno, pues es el momento también de que amplíen la visión sobre las víctimas del nazismo y reconozcan a los españoles víctimas del nazismo ya reconocidos hace 50 años por Alemania, también en España. Entonces, le ayudé a redactar esa pregunta al gobierno y él la presentó. Y la pregunta decía más o menos: las investigaciones históricas han demostrado que los trabajadores forzados del nazismo fueron reconocidos por Alemania ya como perseguidos políticos y víctimas del nazismo. ¿Va el gobierno español, como el gobierno alemán hace 50 años, a reconocer a los españoles de trabajadores forzados del nazismo como víctimas del nazismo? La respuesta fue a la gallega. Ni sí ni no. Y en eso estamos. Yo creo que la presión, no presionar por presionar, sino simplemente traer la verdad histórica al debate público es importante para crear una presión positiva sobre las administraciones, para que ellos también amplíen su visión de lo que es una víctima del nazismo y poco a poco incorporen a estos Rot España que gracias a este documental fantástico de Rafael Guerrero ahora cada vez más y más personas conocen. Gracias. Antes de pasar al coloquio, Margarita Zornoza va a leer una carta de nuestra amiga Carmen Cid, hija de exiliado que vive en Francia, igual que Margarita también, porque precisamente va a hablar también de otra señora que ha aparecido también en el De documental. Gabriela García. Gabriel García. Sí, la que habla de Lorca, de padres, de la rabia, de todas las diferencias. Siéntase, por favor. Yo solo quiero decirles algo muy breve. Como está de moda el negacionismo, quiero decirles que yo personalmente tengo constancia de que esto que habéis visto aquí es absolutamente verdad, ya que Francisco Cid, el padre de mi gran amiga y de Graciela, Gabriel, que también es muy amiga, ambos fueron Rotspanier, de estos, como le llaman. Con lo cual, Carmen Cid también es fundadora de la Asociación Descendientes del Exilio Español, a la cual yo pertenezco. Aquí donde me veis tengo la módica suma de 90 años, o sea que me chupé nuestra guerra, más tuve el honor de conocer al señor Hitler cuando se estaba marchando y ver entrar a esa 9 que hemos hablado. Carmen Cid y Gabriel me han mandado un poema que hizo un gallego llamado Claudio Rodríguez Fer. Leyó este poema en el acto que hemos visto aquí en el 2016, creo que era, cuando erigieron el monumento en honor de esos españoles. Mi única función es cumplir el deseo de este par de hijas de Rotspanier y amigas y leerlos El arsenal de la barbarie. Menudo embolado me han metido. Los trajeron en vagones como bestias, los recluyeron en barracones como reos, los sometieron a durísimos trabajos forzados, pero nadie pudo doblegar su humanidad trasterrada. Exiliados republicanos entre los más indómitos esclavos de Hitler, en Bretaña y en las islas anglonormandas, procedían de la Vega de Granada, de las rías de Galicia, de las calles de Madrid,
de miles de rincones perdidos en su tierra ocupada por el fascio, del que nunca serían súbditos, y su único patrimonio era la resistencia o la nada. 500 días en un búnker submarino, cargando con el peso de la historia, bajo las aguas más grises del Atlántico nazi. 500.000 metros cúbicos de oscuro hormigón fascista y tan solo 1 miligramo de esperanza clara. Algunos fueron engullidos por el cemento fresco, otros pudieron seguir siendo los primeros luchadores antifascistas de Europa hasta la liberación o la muerte. Dice la canción que en Brest no quedó nada, pero el recuerdo de las víctimas perduró en su prole y en toda dignidad frente a la barbarie, porque la fuerza torrencial e irreductible de los solidarios sifones de la memoria rescató a los hogares a los ahogados en el océano, a los extenuados en la base, a los fugitivos de las islas, bajo las espesas toneladas de niebla que enterraban tanto sufrimiento. Que los vientos más atlánticos y libres inunden aquella injusticia inolvidable, con olas rompientes de fraternidad sin fin. Claudio Rodríguez Fer. En 2014 Brest puso una placa en homenaje a ellos y él escribió este poema en francés y lo tradujo él mismo al castellano. He cumplido mi misión. Bueno, comenzamos con el coloquio que va a moderar Mirta. ¿Qué hacemos? Si es que ya son las 9. Sí, vamos a dar paso a que el público pregunte y hay que aprovechar que estás aquí y que está Rafael y que está... ¿Cuántos más o menos los españoles murieron? ¿Tienen conciencia? ¿Y cuántos llegaron a vivir? No se sabe exactamente cuántos murieron, de hecho no se sabe exactamente cuántos fueron, aproximadamente 40.000, pero no existe un censo de ellos, la investigación no fue tan lejos todavía, estamos en ello, hay distintas investigaciones locales, hay una tesis doctoral ahora que se está haciendo sobre Bretaña, que fue una región donde hubo muchísimos españoles, en Brest, Lorient y Saint-Nazaire, que son 3 de las 5 bases submarinas donde ocuparon a muchos españoles, pero la investigación está avanzando muy lentamente. En general hay muy poca investigación sobre los trabajadores extranjeros en el muro atlántico francés, que solamente es una parte de todo el muro atlántico. El muro atlántico iba desde 1 kilómetro desde Irún, es decir, desde Hendaya en Francia hasta el Cabo Norte en Noruega. 2.000 y pico, 3.000 kilómetros de costa llena de infraestructuras, de búnkers, de bases submarinas, etc. Y ahí trabajaron 300.000 personas. No se tiene el nombre de todos ellos. La investigación está, como digo, avanzando muy lentamente y de forma muy diferente según el interés de la historiografía en cada país, por ejemplo. Y todo es un fenómeno realmente muy global. Por ejemplo, en Noruega no fueron los noruegos, que eran arios, los que trabajaron para los nazis forzados, sino que eran soviéticos y serbios. Durante décadas en Noruega el tema fue tabú, porque eso estaba ligado al fenómeno de la colaboración, y solamente en los últimos 10 años se está empezando en Noruega a tratar esto. Existe muy poca documentación, están ya muertos todos los trabajadores, no hay forma ya de tener testimonios, o sea que va a ser muy difícil reconstruir la historia en general del trabajo forzado en el muro atlántico, y los españoles no son más que una faceta de este fenómeno. Pero sí que son un grupo muy compacto, digamos, porque estaban identificados claramente por los alemanes. Había algunos campos que solamente había españoles,
y alguno de esos campos, no sé si era ironía alemana, entiendan que es una contradicción, no existe ironía alemana, algunos de esos campos se llamaba Franco. Hay dos o tres campos de la organización TOD, que era la organización para la que trabajaban los españoles, en Bretaña y en otras regiones de Francia, que se llamaban Campo Franco, y eran donde trabajaban los españoles. Se sabe el nombre del campo, se sabe exactamente dónde está. En muchos casos, hoy día hay una nave industrial, o hay un Aldi, y no hay ninguna señal en absoluto de que allí hubo un campo. ¿Por qué? Porque también estuvo unido en Francia el fenómeno de la colaboración. Toda la administración francesa colaboró con los nazis. Y cuando los años, hay una pequeña polémica, muy triste, pero bueno, con la distancia del tiempo al historiador le gusta que haya polémicas porque al menos deja documentación, ¿no? Si no hubiera polémicas, si todo fuera fantástico, pues nadie iría a juicio ni nadie se quejaría. En los años 60, los españoles que se habían quedado a vivir en La Rochelle, en Francia, que habían trabajado en la construcción de la base submarina, reclamaron indemnización a Alemania y necesitaban documentación de la propia administración francesa que dijese que efectivamente habían sido forzados a trabajar, etc. Y el alcalde escribió él mismo a la administración alemana y dijo: es mentira, esta gente estaba aquí voluntaria, no les indemnicen. Y resulta que ese alcalde había sido colaborador de Vichy. Él era el último que tenía interés en que se conociese esa historia, porque en Francia también existen continuidades, no solamente en el franquismo. Todos los que colaboraron con Vichy, si no tenían altos cargos, continuaron en la administración y no hablaron de ese tema y destruyeron documentación. Por eso la lucha de estos españoles tiene aún más valor, porque tenían en contra la opinión pública francesa, la opinión pública alemana, y tenían en contra la propia administración francesa, que le puso el trabajo muy difícil, porque nadie tenía ganas de reconocer que en las islas del Canal también, que habían colaborado con los alemanes para explotar a estos extranjeros. No existen listas, no existen listas completas, existen listas reducidas en algunos casos, o existen documentación en Alemania de aquellos que pidieron indemnización, y es la documentación con la que estoy trabajando todavía. Es un trabajo todavía muy demorado, muy lento, pero que va en su día a dar sus frutos, sobre todo si cada vez hay más gente que se interese por el tema, y hay tesinas, hay tesis, hay congresos, etc. Y esperemos que esto sea así en los próximos años. Yo tengo una pregunta. Sí, hola. Bueno, gracias Antonio, gracias Rafael, pero Antonio, porque tu trabajo nos ha ayudado a muchos para otros temas, ¿no? Y por fin nos hemos conocido personalmente. Quería preguntarte una cosa muy sencilla. ¿Quién era el senador ese del PSOE famoso? Sí. Una pregunta fácil. Para seguir en la pista. Claro. Bueno, ya no es senador, ya lo dejó. No creo que por esto, pero lo dejó. Es un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Rovira y Virgili en Tarragona. Se llama Carles Castellán. Gracias. O Sebastián, no, el nombre me baila un poco, pero el apellido es Castellán. Casi Castilla. No, Castellán, no como el ministro, no como el ministro. Para el Salco es igual. Pero yo te puedo mandar, está online, la pregunta está online. Bueno, yo quería decir una cosa un poquito en relación a lo que decía Antonio. Si la experiencia personal mía al rodar este documental, porque hemos estado muy juntos, nosotros nos vimos en Brest, estuvimos participando en un congreso sobre el trabajo forzado que se celebró allí. Yo expuse en ese momento mi proyecto y demás, ¿no? de hacer este documental, ¿no? Aquello, el tema fue que yo vi mucha, eso que tú has dicho, de que cómo Francia y aparece en el documental, cómo Francia ha callado rápidamente el protagonismo de los españoles, ya sea en el tema del trabajo forzado, o pues se decían ellos también un poquito mejor tratados que nosotros, avergonzados también porque la Alemania pues se quedó con el negocio de Francia rápidamente, en poco tiempo. Los españoles que estuvieron allí y ahora los depositarios de la memoria de los Spanier tenían muchísimas ganas de contar su verdad.
Yo eso, en términos de memoria, tú eres historiador, aquí se habla de historia y se habla de memoria. La memoria es la que yo le he puesto el micrófono a ellos, les he preguntado, les he sacado lo mejor que podían decir. Y yo vi que ellos tenían muchísimas ganas de contar su verdad, porque y creo que se trasluce un poquito de las palabras que ellos ponen, ¿no? Y no solamente eso, sino que cuando ya eso es suficientemente emotivo, ya te lleva como para seguir adelante a fondo en el tratamiento del documental. Sino que luego ya cuando vas nuevamente a Francia y voy a ver a Gabriel García, me fundo con ella en un abrazo, me fundo con Claudine también, ¿no? con Jean Salapalá en Brest, ¿no? Es decir, y en Burdeos también con José Ruiz, es decir, con todos he ido a verlos luego para proyectar el documental allí. Y aquello era un valle de lágrimas, porque es que, y eso demuestra que ellos tenían, ellos estaban mal considerados allí, su historia no era vendible, allí no tenían nadie que los escuchara, y es como con la sensación que tienes de cuando en el exilio interior en España ves a las víctimas del franquismo que durante tanto tiempo, tantas décadas, no han podido decir nada en voz alta. Siempre de cortinas para adentro en casa y demás, ¿no? Es decir, allí también han sufrido los Spanier ese silencio obligado por las circunstancias. Y eso, humanamente, yo creo que es importante traducirlo, ¿no? Y eso se deriva de esas circunstancias que tú, como analista histórico, como investigador, has expuesto antes, ¿no? Pero yo he tratado también de, sin hacer de aquí una cosa, no sé si va a emocionado el documental en algún momento, no he tratado de hacer una cosa para que nos lleve a llorar, sino para que nos lleve a reflexionar y sobre todo a conocer, y sobre todo a conocer una historia que merece ser conocida, y tan merece ser conocida que estamos trabajando en que esta historia, y estamos consiguiendo poquito a poco, esta historia sea cada vez más conocida. El trabajo de Antonio es excepcional, y todo ha sido como circunstancial, ¿no? Porque Antonio, cuando empezó a trabajar en este tema, él estaba investigando la relación de la socialdemocracia con el Partido Socialista, más o menos, ¿no? Un poquito por ahí. Y de buena primera se encuentra con que hay unos Spanier que están pleiteando allí, tal que cual, ¿no? Y yo me encuentro con él también circunstancialmente. Y todo esto es una concatenación de circunstancias, todas ellas favorables para la historia, para la divulgación histórica. Y eso es lo que quería decir un poco al hilo de lo que estaba comentando él, como director de este trabajo, que no habría sido posible si gente como Antonio, y fundamentalmente Antonio, como Peter Gaida, etcétera, etcétera, pues hubiesen entrado a fondo en esa investigación, que es una investigación que todavía no está terminada y que, bueno, pues merece la pena darla a conocer, porque la ignorancia sobre la historia reciente en España es supina, absolutamente supina. Es decir, que esto, cuando yo he ido a Francia a poner el documental, he tenido debates de 2 horas y media posterior al documental. 2 horas y media de debate. En España te sorprende, la gente se queda sorprendida porque no tenía ni idea del asunto. Los franceses sí tenían idea y se sentían avergonzados de lo que le había pasado y cómo ellos habían tenido otro tratamiento distinto. Pero en España es fundamental que esta historia se dé a conocer. Y ya termino un poco diciendo que, bueno, lo dije antes de la televisión española, lo he dicho antes, ¿no? Sí, vale, pues eso, a partir de julio, con motivo del 90 aniversario del golpe de Estado, Televisión Española va a emitir varios documentales y uno de ellos es este. Muy bien. ¿Vale? Eso no lo sabíamos, ¿no? Durante 3 años y habrá más Permítame solamente que venda mi burra. Tenemos una exposición del 2019 que se inauguró precisamente en Burdeos sobre trabajadores forzados, que todavía está girando por ahí, está en francés, en alemán y en español, se expuso en España en muchos sitios, pero todavía a la Villa y Corte de Madrid
no vino. Luego, que si quieren traerla aquí. Eso era parte de mi pregunta. Yo quería dar las gracias primero a los dos, luego a la mesa. Ha sido emocionante, pero no de llorar, sino de rabia y de esforzarte por seguir reivindicando y ayudando en este tema. En ese sentido, yo quería hacerte dos preguntas. Una, me has contestado lo de la exposición, yo la desconocía, soy de esa parte de los españoles que desconoce todo esto, pero estoy muy acostumbrada a ver en museos, por ejemplo el de Múnich, del nazismo, a mí me impactó muchísimo. Y me dio mucha rabia que en España no existiera eso, no solo del franquismo, sino de todos estos reconocimientos. Yo creo que este documental da para luchar una exposición en Madrid importante y no trabajarse al senador que no conocemos, pero directamente a Urtasun. O sea, yo dudo mucho que Urtasun se niegue a montar una exposición en la Biblioteca Nacional o donde sea menester sobre este tema. Es importantísimo. Y la segunda pregunta es, el gobierno de coalición del 2020 había gente republicana en ese gobierno, estaba Podemos. No entiendo yo muy bien cómo no se contestó esta pregunta, a lo mejor a través del Congreso hubiera sido más fácil que del Senado, no sé, se me queda ahí muy... Es que hay tantas cosas que no se entienden. Hay tantas cosas que no se entienden. Es una oportunidad única la que tuvo el gobierno de España, en manos de la autodenominada izquierda, se podría decir, de elevar la memoria histórica que durante muchos años fue el caballo de batalla de agrupaciones, de llaneros solitarios como que tenemos aquí sentado, Benito Bermejo, que si no fuera por él no existiría un censo de deportados. De haber cogido, digamos, el testigo de toda esta gente que luchó durante muchos años por la memoria democrática y por investigar estos temas, y elevarlo a otra categoría, digamos, convertirlo en la memoria oficial de España. Ahora van a arrasar los de la derecha y van a acabar con todo esto. Y nos quejamos de que la juventud no conoce nada. Coño, tienes la televisión pública, ¿y qué pone la televisión pública después de Telediario? Programas de cocina. Yo recuerdo hace 2 años, lo cuento siempre como anécdota. En septiembre del 23 se cumplían 100 años del golpe que llevó a Primo de Rivera a ser el dictador de España. Yo me puse, inocente como soy, delante de la televisión, no tenía la programación de lo que iban a echar, seguro de que después del Telediario iban a echar un documental sobre los 100 años de la dictadura de Primo de Rivera. Echaron un documental histórico sobre la muerte de Lady Di. Sí, sí. Pero, y yo digo, ¿pero qué estamos locos? ¿Qué no se ha hecho, eh? ¿Y cómo es posible que no se haya hecho? Pero no tenemos un gobierno de izquierdas. ¿Para qué nos valió el gobierno de izquierdas? En este sentido de la memoria histórica. ¿Para qué? Hay que recordar que bueno, hay un reconocimiento oficial que está en muchos lugares públicos, aunque limitado, sigue siendo limitado, que es los 50 años de la muerte de Franco, y que hay una exposición relativamente pequeña en el Jardín del Moro, en un sitio muy bonito, que yo recomiendo para ir un día bueno, porque es muy bonita, y es justamente sobre la 9, los españoles que entraron en París. Y es muy bonita. No digo que no se haya hecho nada, pero viéndolo en conjunto todo lo que queda por hacer, es una medida. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y creo que hay algo que es absolutamente indignante, porque no se ha integrado en el bachillerato, en toda la enseñanza secundaria y en la universitaria. Y entonces, bueno, muchos jóvenes, yo digo, bueno, estos que salen, pero ¿qué sabrán ellos? ¿Qué sabrán? Que habrán ido al Valle de los Caídos. Eso es lo que sabrán con el colegio. Por favor, es que es indignante, pero que se han hecho cosas, el trabajo de Benito Bermejo fue absolutamente precursor, y bueno, abrió un mundo. Pues vamos con la exposición. Hay una cuestión que al hilo de esto y lo que sea con este tipo de documental y lo que habéis hablado, Antonio, está relacionado con un tema que incluso los relatores de Naciones Unidas lo plantean como derechos fundamentales ya.
porque cuando se está hablando, el último informe que hizo el relator de Naciones Unidas en el año 20 con respecto al régimen en España, hablaba de que en España, en cuanto a conocer la historia y aplicar los principios de verdad, justicia, reparación, no repetición, y añadió uno, y memoria, porque la memoria es precisamente el elemento esencial que se va a recoger de todo eso, de todo esto anterior. Es decir, todo este tipo de documentales y todo este tipo de trabajos de investigación son imprescindibles del apoyo, pero es que no se cumplen en España. En España no se cumplen, y el problema está en que, a pesar de que han sido requeridos y son requeridos por organismos internacionales en la materia, se siguen haciendo operaciones cosméticas. Son pura cosmética, y entonces esa cosmética no es aplicable al conocimiento que las nuevas generaciones pueden tener de todos estos hechos, porque se está adulterando demasiado y se está perdiendo muchísimo tiempo en recoger todos estos testimonios y recoger todo este enorme trabajo de investigación que se está haciendo en virtud de conocer la verdad de lo ocurrido, y la verdad para que se aplique en todos los aspectos de la justicia. Esa ilusión que tenían aquellos Spaniards que cobraron las indemnizaciones, todavía hay muchos en España que todavía están esperando que se aplique justicia por los crímenes del franquismo. Entonces, este tema todavía es una deuda pendiente y un déficit democrático evidente de lo que pasa en este país. Sí, pues como las mujeres y los patronatos, sí. Igual. Sí, sí. Bueno, se ha conseguido bastante y nos queda mucho más por conseguir. Hay que seguir trabajando y luchando, porque, bueno, lo has llamado cosmético. Bueno, son tareas estatales, pero realmente no tienen la dimensión que deberían tener para incorporarse, bueno, pues a la vida pública normal, ¿no? Y esto callaría muchas de estas lenguas ultraderechistas, que luego tienen una vertiente en las elecciones, porque es que uno dice, pero Dios mío, ¿cómo es posible que a estas alturas esta chavalería se atreva a reivindicar a Franco? ¿Pero qué sabrán? Pero la cuestión de los adultos es hacerles saber. Claro. Es ahí donde falla el Estado. Yo soy familia de 3 desaparecidos de guerra. Sí, pues deis palabra. Y dentro de lo poco que se ha hecho, yo tengo que imputar al gobierno progresista, al de coalición y al de no sé qué, han tenido las narices de arrancar, como hicieron en Alemania, y de motu propio del Estado, levantar todas las cosas que están conocidas. Eso depende de las organizaciones, de las asociaciones, que te dan 2,5 duros y puedes sumar a 2 señores en 3 años. Porque luego además se encargan de que tarden en recibir los restos los familiares. Y en todo ese proceso, mi familia, yo soy la que queda buscando. Mi tío el pequeño murió hace 2 años, sin encontrar a los suyos. Están muriendo, están dejando que el testimonio vivo se muera. Se muera. Y entonces ya no encontraremos a nadie, porque no hay nadie que pueda decir, está en lo alto de aquella colina que mi padre me relataba, que allí habían fusilado a la gente. Es incomprensible cómo gobiernos, supuestamente de izquierdas, están dejando pasar ese tiempo tan precioso. Y cómo no han hecho lo que hicieron en Alemania, que desenterraron a todos los muertos. Bueno, es que aquí ganó el fascismo. Como aquí ganó el... Claro, y lo llevamos arrastrando. Bueno, Juan Armino, Mirta. Palabra. A ver, Gaspar, por favor, concisión bueno, y moderación. Esta es un regalo y una tarde de emoción absoluta. Cuando yo veo a ese republicano anciano que casi con lágrimas en los ojos dice, yo ya no soy español, ya no soy francés, no soy de aquí, no soy de allá. Eso es emoción. Bueno, y al no mouton, que dicen los franceses. El arma más letal que existe, yo tuve un profesor ahí en Norte de África, Jean-François Revel, que encima le salió el profesor, era de Marsella y le salió un hijo budista, una cosa rara.
pasa a los filósofos. Jean-François Revel decía, el arma más letal es la mentira. La mentira. Y ahora voy a la cuestión. Sucede que Francia, que yo conocí, no existía. En las monedas no ponía República Francesa, République Française, ponía État Français, Estado francés, estaba ocupado. Y el colaboracionismo era espantoso. Nosotros fuimos 6 apátridas, por culpa de un cabronazo, que ustedes cogen esto y ponen el cuñadísimo y le salen 5 idiomas. Bueno, fuimos 5. Los 2 mayores nacidos en la calle Lista. De la calle Lista no queda más que una boca de metro, porque le pusieron el nombre a un gilipollas, del Ateneo además. Sí. Bueno, a la cuestión, a mí me emociona, porque sucede que, vamos a ver, los españoles allí en aquellas tierras éramos apestados, la escuela, porque allí había escuelas, aquí no hubo escuela nunca, desde que José María Pemán cogió la cartera de Educación Nacional Católica el 6 de octubre del 36 en Burgos, en una plaza de toros. Aquí no había ido nadie a la escuela, nadie. Yo qué sé, la mierda. 90 años del 36. 90. Bueno, a la cuestión. Madre mía, qué espanto. Éramos 6 apátridas. Yo vine con 14 años, como dice la canción, vine en un barco de nombre extranjero, el Sidi Belapés. Bueno, y luego tuve 15 horas de tren para llegar a Madrid, a la calle Abada, en una pensión donde los hombres entraban por un rellano y las mujeres en el otro rellano. Aquí era la leche, hasta las piscinas eran por sexo. Bueno, no había ni piscina, no había más que casas de socorro. Bueno, a la cuestión. En Francia te podían llamar sal español. Sal español. Sal es como decir guarro, apestado. Qué sucio. Sal español. Sí, los colaboracionistas había que gastarse los machos para aguantarlos. O sea, que Francia está en deuda incluso con su propia historia. Desde el Tratado de Versalles, desde el vagón, Francia está llena de deudas. Bueno, están psicóticos todos. No hay más que ver cómo está. Y luego, repito, el arma más letal es la mentira. Sí. El Milei ese, ¿qué coño hace en Argentina ese? ¿De dónde hace? El Trump, Muchas gracias. Hay un libro de 2 americanos que se llama El principio de Peter, que dice, toda persona, no sea, sobre todo si es un tóxico, toda persona está abocada a alcanzar su mayor nivel de incompetencia. Y aquí en España tenemos a montones. Muchas gracias, Jafar, muchas gracias. Queda una palabra allí. Sí, pues primero agradeceros. Sí, son las 9:30. Sí, yo voy a ser muy breve. Primero agradeceros mucho lo que habéis planteado. Gracias. Me levante así se me escucha mejor. Primero agradeceros mucho lo que habéis hecho. Para gente que no teníamos un conocimiento sobre esto. Hay gente que tiene conocimiento sobre todo y algunos, incluso con la edad que tenemos, descubrimos cosas nuevas y hoy, de alguna manera, yo creo que es un tema importante que me impresiona. La segunda cuestión, tampoco tenemos que, perdonadme, pero tenemos a veces excesos de autoflagelación. Hay una exposición, tú lo has dicho, yo lo estuve viendo el domingo, nada menos que en la residencia de la monarquía española. Sí. En el Campo del Moro, que no es cosa pequeña porque hay una tanqueta que es la Guadalajara y está ahí en exposición y hay unos paneles impresionantes en inglés y en francés donde todo el mundo puede escucharlo y a veces estamos diciendo tiene que hacerse y ¿qué hacemos si no difundimos lo que tenemos? A veces hay que verlo así también. Y la segunda cuestión, y ahí termino, que creo que hay que tener en cuenta que parece que se nos olvida. A veces no sé si la izquierda es supuesta o no. Lo que es seguro es que en Madrid hay 30 años de derecha. Y esos 30 años de derecha, en concreto, impide que el 50 aniversario, que algunos incluso discutían si era prudente, de la muerte de Franco y la restauración posterior de la democracia, haya podido ser mínimamente
difundida. Creo que de alguna manera, y simplemente lo dejo ahí, agradeceros enormemente lo que hacéis y hay que difundirlo. Y también difundir lo otro. Muchas gracias. La última palabra. ¡Vaya estafa! Ya has tenido tu Primero insistir en la felicitación absoluta a los cuatro que estáis ahí, a vosotros dos principalmente. Habéis hecho un trabajo magnífico y espléndido. Mi pregunta es, me interesaría conocer el sufrimiento de las familias y de las mujeres que eran las compañeras de estas personas que estaban aquí. Se les ha marcado un poco las Mi padre plantando árboles y mi madre haciendo la sopa popular. Yo creo que por encima de todo lo que hay aquí en el déficit, había un déficit de hacer ese documental, ¿no? Que por cierto se ha hecho gracias al apoyo, porque se hacen cosas, como tú decías, se hacen cosas, a lo mejor no todas las que quisiéramos, ¿no? Pero la Dirección Democrática nos puso 10.000 euros al principio para que hiciéramos el rodaje y fuimos allí. Luego, al final, Televisión Española se ha convencido de que debe emitirlo porque es justo y necesario. Y me callo ya más. Pero bueno, pero en cualquier caso, eso es importante, ¿no? Es decir, que esa cosa se ha aportado. Me decías que ¿cuál era lo que el sufrimiento de las mujeres. Yo estoy ahora pensando en hacer otro documental. Un documental sobre el exilio, la mujer y el exilio. Porque creo que no se ha hecho. Y creo que merece la pena que se haga. Estoy en ese tema. Las que tenían niños a preparar la sopa popular. Entonces me está preguntando, ¿qué hacían ellas? Bueno, en el caso de estos Rospanier, en estos casos que hemos visto, estos hijos de Rospanier son todos hijos, o la mayoría, hijos de parejas hispano-francesa, es decir, ellos son españoles, van jóvenes allí y cuando ya ven que no pueden volver aquí, pues se casan con una francesa y forman una familia. Aunque los dos hermanos, estos que aparecen ahí, que son de Fines, que estaba el Partido Comunista, que estaban Cuatro Vientos y demás, esos sí eran mayores y ya habían llevado la familia allí, con su mujer y demás, española. Pero, ¿cuál es el papel? ¿Qué pasaba con las mujeres? Yo creo que las mujeres evidentemente hacían una labor de cohesión interna, una labor de cohesión callada que no ha trascendido. Sabemos mucho, o sabemos de algunas exiliadas ilustres. Se han escrito libros, se han escrito grandes investigaciones, etcétera, etcétera. María Zambrano, etcétera. Pero no sabemos de lo que era, lo que pasaba en la cotidianidad de esas mujeres en el día a día en el barrio de San Michel, por ejemplo, en Burdeos, ¿no? Que era el barrio de los españoles, ahora es el barrio de los magrebíes, pero en aquel momento era. Yo tengo una conexión ahora mismo con una asociación que se llama La Nouvelle Aquitaine Andalucía, que es una asociación muy potente con 30.000 socios, que me ha apoyado en las giras que he hecho por Francia, ha subvencionado esa gira y bueno, ellos son descendientes de exiliados y de emigrantes españoles. Son muy potentes, están facilitando apoyo y quieren apoyar también este proyecto de documental, porque yo con este documental he sufrido mucho porque no había, era un documental con muy pocos medios y me he dejado la piel en esto. No he cobrado un duro yo con este documental todavía. La verdad es así, ¿eh? Es así. Es así. Y la gente ha cobrado todo lo que ha podido, un poco, pero porque se ha ilusionado. He concitado el trabajo de la gente, de un buen equipo, pero todos han cobrado poco. Yo no he cobrado nada todavía. No sé si cobraré algo. El caso es que esto se ha hecho de esta manera y lo que no quiero es hacerlo de la misma manera el próximo documental, si es que finalmente lo hago. Y ese será sobre la mujer y el exilio. Y tengo ya esparto suficiente como para empezar a hacerlo. Así que la pregunta es que no te la puedo contestar porque tengo mi hipótesis, pero ya veremos qué se deduce de todo esto, porque tampoco hay mucha investigación. Muchas gracias. Bueno, antes de terminar, nuestra agrupación, quiero deciros que nuestra agrupación republicana ateneísta tiene programado para el mes que viene, para el día 23 de abril exactamente, una conferencia muy interesante que se llama Imperialismo y Movimiento Obrero, que viene a darla Annie Lacroix Ritz,
de la Universidad de París-Diderot. Y se trata de la actualidad de los últimos años y de la actualidad de cómo el imperialismo se está metiendo en los movimientos obreros para destruirlo. Creo que es muy interesante porque ese es un paso que se está aquí hablando, ¿dónde está la izquierda? ¿Dónde está la izquierda? ¿Cómo está desapareciendo la izquierda? Entonces va a venir esta señora para decirnos qué está pasando en Francia y qué está pasando en toda la Unión Europea. El 23 de abril a las 6:30, porque también hemos tenido que organizar una traducción simultánea y por eso le hemos adelantado media hora. Os esperamos aquí y de nuevo, gracias por venir. También quiero deciros que el lunes que viene hay tertulia, el día 30, y el día 13 también habrá otra tertulia. O sea que nada, aquí tenéis mucho campo para hablar, venir, y siempre en nuestra tertulia, coloquios, todo lo que queráis, podéis hablar, y todo el tiempo que nos permita el Ateneo disponer, aquí estamos. Y muchas gracias. El senador se llamaba Santiago.